Aquí comienza Un Camino a la Excelencia, un programa de radio hecho por el staff docente y académico del Instituto Argentino para la Calidad, cuya finalidad es intercambiar ideas, conocimientos y experiencias que enriquezcan el saber sobre la calidad en todas sus formas de aplicación. Auspician este programa Instituto Argentino para la Calidad, Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas, Aldea Educativa, HLT Network, Ernst & Young, ILSI Argentina, Druida, Instituto Argentino del Envase, Coca-Cola Argentina, Cediat, Metrogas, Orígenes Seguros, Universidad y Salud, Universidad Siglo XXI. Nuestros medios de comunicación: www.caminoalaexcelencia.com.ar. Contáctenos a través de nuestro mail info@caminoalaexcelencia.com.ar. Hola amigos, un nuevo programa, Un Camino a la Excelencia. Bienvenidos, estamos hoy teniendo un programa especialmente dedicado a un tema que creo que a todo el mundo le interesa muchísimo, que es justamente el tema de inocuidad de los alimentos. Así que tenemos invitados de honor, tenemos a Mariana nuevamente, como siempre, nuestra productora. ¿Cómo le va, Mariana? Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Fer, ¿cómo estás vos? Yo estoy muy bien, contento del nuevo programa que vamos a hacer hoy, y el invitado que tengo, que es un amigo de tantos años, para charlar con él. Así que nos presentás al invitado de honor, que ya lo tenemos en pantalla, ya está allí, puntual. O sea que yo creo que es uno de mis amigos más puntuales que tengo en el planeta, ¿sí? Ahí lo tenemos, a Jorge Devane. Sí. Hola, buen día, saludos a todos. Buen Un día. gusto de estar con Fernando, con Mariana, compartiendo una jornada aquí en el Camino a la Excelencia. Voy a decir algo, es la primera vez que le decís a alguien invitado de honor. Es porque importante, para mí es invitado de honor. Algo. Sí, bueno, sí, por supuesto. Eso, a ver, es un honor. lo tomo con la todo verdad, lo que quiere decir, la no enorme... solo porque lo quiero mucho, sino porque lo respeto mucho aparte. Bueno, me hago cargo de todo lo que significa ser un invitado de honor. Le agradezco a Fernando el concepto tan alto y bueno, habrá que cumplir con eso, ¿eh? Esto es como que sin presión, cuando ponen la vara muy alta hay que saltarla, no llevársela atropellada en el salto. Así seguro que vas a poder, seguro que podés. Bueno, nos presentás a la audiencia, a nuestro invitado. ¿Cómo no? Bueno, Jorge es licenciado en Química, se desempeñó durante unos años como gerente de aseguramiento de calidad en Unilever. Actualmente, para la misma compañía, trabaja como asesor técnico y es coordinador de la maestría en gestión de la seguridad alimentaria de la Universidad y Salud. Que Jorge, gracias. Jorge. Eso es para hacerlo cortito, pero sí. No, por eso, por tanta actividad, tantos años con el tema de alimentos y empresas multinacionales y manejando este tema, me parece que eras la persona, por eso te invitamos, porque la persona indicada para esta fecha de que se está un año más y una vez más se recuerda en el mundo el tema de inocuidad. Y este lema, ¿cuál es el tema de la OMS que este año sacó, Ariana? Alimentos inocuos ahora para un mañana saludable. Bien. Sí, yo creo que siempre, Jorge, no sé si coincidís, pero tanto la OMS como la OMS, la FAO y otras entidades internacionales han puesto mucho el foco en los últimos, yo diría, no sé si 30 o 40 años, en el tema de inocuidad, haciendo mucho esfuerzo, y vos sos una de las personas que más ha dedicado, digamos, tu actividad
especialmente no solo con la maestría, en la cual ya lleva varios años dedicándote a esto, sino en la docencia también, y en la actividad profesional, porque la verdad que estás también en reuniones con Copal, en reuniones de todo tipo y congresos en los cuales manejás el tema, así que nos gustaría, para nuestra audiencia, nos contás un poco qué es la inocuidad, que muchos estarán preguntando o que creen saberlo, pero tal vez vos tengas un concepto más amplio para poder desasnarlo. Así que bueno, te damos la palabra y te escuchamos atentamente. Bueno, muchas gracias. Como dice Fernando, bueno, he pasado la mayor parte de mi carrera profesional dedicada a los alimentos, siempre desde el lado de aseguramiento de la calidad. Tomando este concepto de inocuidad de los alimentos, a veces hay que buscar una definición dada por entidades como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que dice que la inocuidad de alimentos es la ausencia de peligros en ellos que puedan dañar la salud de los consumidores. Es decir, y entonces agregamos que los alimentos inocuos satisfacen las necesidades alimentarias y contribuyen a que todas las personas tengan una vida activa y saludable. Y tomando el concepto más amplio de seguridad alimentaria, que incluye la inocuidad como un requisito, pero tiene en cuenta además la accesibilidad tanto física, logística o económica a los alimentos, dice que no hay seguridad alimentaria sin inocuidad. O sea, es una de las patas de la seguridad alimentaria. ¿Qué entendemos por peligros presentes en los alimentos? Pueden ser de naturaleza biológica, química, física. En general no son visibles a la vista. Estamos hablando de bacterias, virus, estamos hablando de priones, parásitos, sustancias químicas que pueden incluir toxinas naturales, tóxicos metálicos, plaguicidas, en fin, distintas sustancias, ¿no es cierto?, que contribuyen a que no tengamos inocuidad de alimentos. O sea que la inocuidad, resumiendo, es poder hacer llegar al consumidor un alimento que reúna estas condiciones. Cuando decimos hacer llegar al consumidor, tenemos que pensar que un alimento, hasta llegar a la mesa, realmente recorre un larguísimo camino que en el caso de los alimentos que vienen de productos de origen vegetal o animal, comienzan en el campo, siguen después por etapas de almacenamiento, transporte, hasta plantas elaboradoras. En las plantas elaboradoras van a depósitos, van a líneas de producción, de envase, van a almacenes. Desde esos almacenes o centros de distribución van a ir a las distintas bocas de expendio, y en las bocas de expendio, por ahí, si son mayoristas, van a seguir a cadenas minoristas, si son supermercados, son comprados directamente allí, y ahí el consumidor los traslada hasta su casa, y en la casa muchas veces quedan almacenados hasta que llegue el momento de consumirlos. Entonces, vemos que en esta larga cadena hay múltiples oportunidades donde, si no estamos observando las precauciones necesarias, un alimento se puede contaminar con alguna o varias de estas sustancias que hemos detallado cuando hablábamos de peligros. Entonces, si buscáramos
un lema que unificara lo que ocurre en esta cadena, diríamos que la inocuidad de los alimentos es un asunto de todos. Es decir, cada uno de los actores a lo largo de esta cadena de suministros tiene su partecita en mantener un alimento inocuo. Podemos ver que en lo que es generado a campo debemos seguir las buenas prácticas agrícolas, que incluyen las prácticas de almacenamiento. En el procesamiento de los alimentos tenemos múltiples sistemas, tenemos como base las buenas prácticas de manufactura que están, en el caso de nuestro país, tipificadas en el Código Alimentario, avanzando en sistemas más perfeccionados tenemos el análisis de peligros y puntos críticos de control, y llegando al escalón máximo en prevención tenemos el análisis de riesgos. Luego, en los centros de distribución también son aplicables estos conceptos de análisis de peligros y puntos de control. Luego, en las bocas de expendio se deben seguir medidas estrictas respecto del mantenimiento de temperatura, respecto de aislamiento de productos que pueden contaminarse entre sí. Y cuando llegamos al consumidor, también es necesario que allí observemos prácticas correctas de manipulación de alimentos, es decir, mantener temperaturas adecuadas de refrigeración, no descongelar y volver a congelar alimentos, mantener separados los productos crudos de los cocidos, en fin, mantener fuera del alcance líquidos o productos que se utilizan en el hogar para desinfecciones, en fin, múltiples acciones hay para evitar que los alimentos sufran contaminaciones. Jorge, yo cuando escucho toda tu lista, realmente pienso el proceso que significaría desde el campo hasta la mesa del consumidor, ¿no? Como dicen los españoles, de la granja a la mesa. El proceso que vos estás planteando habla a veces de miles de personas, no es una persona, ni 2, ni 10, ni 20. Hablamos de mucha gente que interviene y cuántas amenazas se plantean para ese alimento que tiene que llegar con inocuidad, que no se te contamine cuando estás en el campo, que no tenga problemas en el transporte, que no tenga problemas de ahí se transporta en malas condiciones con otros productos que pueden estar contaminándolo. Después puede ser el tema que el proceso tenga algún error en el proceso. Después tenés el tema, como decimos, del almacenamiento. O sea, realmente cuando uno se lo pone a ver, como vos lo estás planteando, es como que uno se pregunta, ¿y cuántas posibilidades tenemos de que haya un error y que no me llegue como debería llegar? A veces pasa, obviamente, y por eso tanta ocupación a nivel mundial de que esto sea lo mejor posible, sino que, como vos decís, los peligros que amenazan son de todo tipo, porque a veces puede ser que quede partículas de metal en alguna de las máquinas que está procesando, que el envase que se usa no es un envase adecuado y que largue alguna sustancia tóxica o que migre algo, o sea, lo contamina. O sea, realmente me parece que si la gente toma dimensión, ¿no?, del esfuerzo que debe realizar una empresa o una cadena de distribución o quien sea para que esto llegue realmente en forma correcta al consumidor, se puede valorar realmente lo que significa la inocuidad y que te llegue inocuo, que llegue, como decís bien vos, con la seguridad necesaria, o sea, que llegue inocuo, que sea accesible adecuadamente y que tenga un costo adecuado, que yo lo pueda comprar, porque el producto existe, es muy bueno, yo no lo puedo comprar, no puedo acceder a él porque no está en el mercado, no me sirve de nada. Y no es que tenga en ese lugar seguridad alimentaria. O lo mismo, los temas, por ejemplo, de manipulación correcta
que también depende de una buena educación por ahí de aquellos que procesan finalmente el alimento, inclusive en la familia. A veces sabemos que muchas veces hay riesgos familiares, la gente no manipula bien el alimento y después hay riesgos de enfermedades, ¿no es cierto? O sea, me parece que uno toma dimensión, así como lo estás diciendo, y es titánico y vaya a saber cuántas veces eso nadie lo percibe ni se da cuenta, ¿no? Y como vos decías también, la inocuidad que tiene que ver con que el alimento no tenga ningún peligro, hay peligros que inclusive te hacen daño a corto plazo y otros peligros a largo plazo. O sea, puede ser que vos tengas algo que el alimento no lo haga inocuo y vos creas que lo consumiste y no pasó nada, y por ahí te pasó dentro de 3 meses o dentro de 20 años que te desarrolló por ahí un cáncer, qué sé yo, porque tenía algún cancerígeno en el proceso de elaboración, que sabemos que existen esas posibilidades. Inclusive, yo sé que no me acuerdo dónde, pero leí que, así como vos estabas comentando lo de la OMS, alguien hablaba de que la inocuidad a veces va más allá que simplemente el individuo que consume el alimento. Inclusive puede ser que tenga connotaciones con su descendencia, porque hay sustancias que pueden ser cancerígenas o mutagénicas y pueden cambiar inclusive la descendencia del ser humano si tuviera algunos productos dentro del alimento. O sea que pareciera que es realmente la tarea titánica. Y vos has dedicado gran parte de tu vida justamente a que eso funcionara así, ¿no? O sea, vos pensás que en las empresas que trabajaste, bueno, básicamente en Unilever, pero eso lo viviste porque no todas las empresas tienen campo, tienen distribución, producción, distribución y llegar al mercado, ¿no? O sea, viste, hay algunas que simplemente procesan una parte, otras, pero donde vos estabas, yo recuerdo que tenían desde el huevo hasta la mayonesa, ¿no? O sea, la gallinita hasta... Exacto. Bueno, por eso, al ir tomando conciencia de todos estos peligros, entonces, por ejemplo, una etapa fundamental que es el desarrollo de proveedores confiables es importantísimo, es decir. Y déjame agregar un par de cosas que ahora estamos hablando de alimentos inocuos, digamos, para alguien que no está afectado por alguna enfermedad. Ahora, últimamente, la legislación se ha ocupado de los enfermos celíacos, o sea que tenemos que agregarle a todas estas medidas preventivas que tenemos, que el alimento que nosotros rotulamos como libre de gluten efectivamente no se contamine con algo de gluten, cosa muy difícil, y tenés que cumplir un límite de 10 miligramos por kilo, ¿no es cierto? Algo que es difícil de imaginar por lo pequeño. Y hoy en día también tenemos el tema de los alérgenos, ¿no es cierto? Que ahora es necesario rotular los alérgenos que contiene o que pueda contener un alimento. O sea que cada vez se nos está exigiendo más en las medidas de control y de prevención en toda esta cadena que dijimos, que incluye la elaboración de las materias primas, el producto terminado, el envase, la distribución. En ninguno de esos puntos, aparte de estos peligros tradicionales, tenemos que sumarle la posibilidad que se nos contamine con alguno de estos otros elementos que hemos dicho. Sí, ¿no? si bien para algunas personas el gluten no es peligro, para algunos es peligro. Lo mismo que algunos alérgenos, ¿no? Muy peligroso. O sea, hay alimentos que tienen cierta alergenicidad y algunas personas, para ellos puede ser realmente un verdadero peligro para su salud. Por eso también hay que contemplarlo y hay que controlar también ese tipo de cosas. Bien, algunos datos que he tomado de publicaciones de la OMS. En el área latinoamericana, estas cifras son siempre estimativas, somos zonas de reportes no muy, digamos,
no muy veraces, pero la información de la OMS nos está diciendo que 77 millones de personas enferman en el área latinoamericana. 9.000 personas mueren a consecuencia de esas enfermedades transmitidas por los alimentos. De esa cantidad de personas, 31 millones son niños menores de 5 años, y de esos niños se estima que mueren unos 2.000 por año, principalmente causados por problemas diarreicos. Es decir, que estas cifras nos ponen en evidencia que el tema inocuidad está muy lejos de ser resuelto. Cifras para nuestro país, tomadas del boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, nos están hablando de 751 casos de ETA reportados, 100 hospitalizaciones, 2 fallecidos, ¿no es cierto? Bueno, fíjense que también en nuestro país estas enfermedades son muchas veces difíciles de reportar, es decir, son los casos que ocurren en centros de salud pública donde los médicos los reportan, pero tantos otros episodios de intoxicaciones severas, no tan severas que ocurren, pasan desapercibidas, ¿no es cierto? Así que nosotros aquí tenemos algo realmente importante, tenemos una enorme cantidad de desafíos todavía digamos, a derrotar para ir afianzando la inocuidad. Y yo quería comentar que en este tema de la inocuidad hemos enumerado muchos sistemas, ¿no es cierto? Los sistemas son muy buenos en general. Lo que ocurre es que esos sistemas tienen que ser operados por personas. Y es aquí donde está el lado débil de esto, ¿no es cierto? Porque de repente en una planta productora están más preocupados por las cajas que se llenan, los kilos que salen o los programas de producción que se cumplen. Y uno, cuando está en esa posición de ser la persona que cuida la inocuidad, debe tener muy claro el concepto que la inocuidad no es un tema negociable. Es decir, podrá haber algún otro tipo de negociación, pero nunca centrado en algo que tenga que ver con la inocuidad. Por eso, la instrucción, la educación y la concientización del personal de una planta o de toda esta cadena de procedimientos de los que comentábamos es tan importante, ¿no es cierto? Y es una capacitación y concientización que debe alcanzar a todas las jerarquías de una empresa. Es decir, los gerentes, directores, necesitarán una capacitación adecuada a sus funciones. Lo que llamamos mandos medios necesitan otro tipo de instrucción, otro tipo de capacitación. Los operarios también. Pero aquí es muy importante recalcar que todas las operaciones que se hacen son importantes. No hay operaciones más importantes y otras menos importantes. Todas lo son. Es decir, la persona que no cumple con su parte del programa o de las responsabilidades que tiene asignadas nos está dejando ahí
un agujero en la red, esta que pretende detener a estos peligros, ¿no es cierto? Y estaba escuchándolos, me parece súper, aparte del cuidado de los proveedores, que sobre todo por ahí uno viendo qué compra, si uno compra a gran escala, también tener algún proveedor de confianza, de saber cómo, digo, ¿a quién no le ha pasado en verano que compras una leche larga vida, la abriste y está cortada, y por ahí vence, no sé, es enero y vence en abril, y la leche está cortada porque por ahí estuvo 2 horas al rayo del sol, y vos cuando la agarras de la góndola, imposible saberlo. Pero qué importante es las buenas prácticas de manipulación, saber cómo manejar correctamente. Por eso decía que no hay trabajos que no sean importantes, porque fíjense, ese es un clásico, ¿no es cierto? De repente en reparto de lácteos, que pasa el camión temprano a la mañana, el negocio todavía no abrió y el bulto que tiene las leches, los yogures, todo eso, queda ahí esperando a que lo ingresen. Entonces, digamos, ese producto perdió la cadena de refrigeración. Después lo pondremos en la heladera, pero ese lapso ya nos jugó en contra. Y fíjense de qué estamos hablando. Estamos hablando de alguien que tiene que abrir una puerta y poner eso en la heladera. No es un trabajo, digamos, de elevado nivel científico o técnico. Es algo que todos hacemos en nuestras casas, digamos. No es... Sin embargo, ese simple hecho ya te está arruinando toda una cuidada cadena que realizaron esos productores lácteos para ponerte ese producto en condiciones, y se perdió por eso. O sea, de ahí la importancia que todos los actores de la cadena tengan clara conciencia de la responsabilidad que tienen de qué es lo que puede ocasionar una falla en su operación, una manipulación mal hecha. Entonces, eso a veces nos explica cierto tipo de desastres que ocurren. Ocurrieron por imprevisiones, ocurrieron a veces sí por fallas muy grandes, otras veces por fallas pequeñas, evitables completamente. Y un cartón de leche cortado no es grave porque uno no lo consume. Uno se hace, no sé, yo tomo café con leche, yo me hago el café con leche y veo que el café con leche está lleno de cositas, digo, no, es la leche. Me fijo, no, tiro la leche, tiro el café. Es horrible tener que desperdiciar alimento, pero no me voy a tomar la leche cortada porque me va a salir más caro tomarme la leche cortada que tirar el cartón. Exacto. Pero, y eso que no llega al cuerpo, porque la importancia de los alimentos es que uno se los mete adentro del cuerpo. El alimento, el riesgo, justamente el riesgo es que uno come muchas veces al día, son muchos los alimentos que consume, y como hablábamos recién con Jorge, son tantos los peligros, ¿sí?, que uno no está exento de que alguno de ellos justamente ingrese al organismo y cause un daño. Y las cifras que estaba dando Jorge, que como bien decía, algunas las conocemos, otras no las tenemos en cuenta porque no todos los médicos que llega un paciente al hospital registra justamente o asocia la enfermedad a la causa, que la causa sea el alimento, y una diarrea o algún otro tipo de malestar que por ahí tiene la causalidad en el alimento, pero el médico no es adivino, no siempre es adivino, y a veces si no lo percibe o no hace un análisis para saber si es una Escherichia coli, una salmonelosis, o es algún otro tipo de enfermedad asociada a un peligro, o por ahí a un tóxico que tenía el alimento, y lo saca al paciente de su problema, lo cura, y no registra, nadie registra que fue una salmonela, que fue por un pesticida o fue otro tipo de problema que tiene el alimento. Entonces, las cifras que tenemos no siempre reflejan la verdad. Hoy se supone que en Argentina hay muchas patologías asociadas a los alimentos. Casi se calcula
la OMS ya lo dijo, el 80% de las enfermedades que tenemos, ¿sí?, tienen que ver con los alimentos. Ya uno tenga hipertensión, tiene alta la presión, y por ahí porque el alimento tenía una cantidad de sal que ni lo imaginamos, porque no compré pan y no me dice el pan cuánta sal tiene. Y el pan, a veces hay panaderías que le ponen mucha sal. Y bueno, es un riesgo. O sea, estoy frente a un alimento que no es inocuo para mí. Y yo no me enteré. Y me dio un ataque de presión. ¿Y dónde registraron que fue por el pan que compré en la panadería? O, por ejemplo, No. Hay enfermedades como cardiopatías, otras enfermedades que tienen la fuente en los alimentos que consumimos a diario, ¿sí? Entonces, 80% es mucho, es mucho. La que se registra es cuando el médico dice, sí, esto es botulismo, o esto es un problema de síndrome urémico hemolítico en este chiquito. Pero son menos los casos que los médicos lo pueden reportar. Porque tienen obligación de reportarlo cuando son enfermedades de tipo. Ya. Pero no siempre se dan cuenta. Entonces, realmente tenemos que hacer más conciencia de esto y cuidar cada vez más, ¿sí?, lo que come nuestra familia, lo que comemos nosotros, y tratar de ver cuando hay lugares donde esto no se cumple. Uno a veces va a un kiosco y el kiosco tiene la heladera que abre y cierra todo el día y tiene por ahí un yogur en la heladera o tiene una ensalada de fruta en la heladera esa que no está refrigerada como corresponde. Y ese producto se está venciendo más rápido de lo que tenía que vencerse, o tiene una contaminación. Ensalada de fruta por ahí, no sabes si está desarrollando microorganismos que por ahí le hacen algún daño porque la cadena de frío no está correcta. Sí, no sabes si la ensalada de fruta... En verano en las heladeras de los kioscos, ya lo hemos verificado, a veces no bajan de 10 grados. Y son algunos está fresquito, sí, pero la temperatura para mantener es 4 grados, no 10, ¿sí? Entonces, y el kiosco o el almacén no mantienen esa temperatura. Entonces, esas cosas también a veces nos tienen que hacer pensar que hay mucho por trabajar, mucho por corregir, y no hay que dormirse, ¿no? Como dice Jorge, es un tema de que permanentemente hay que estar atrás de los sistemas de calidad, de los sistemas de protección que tiene el alimento, y verificarlo permanentemente, ¿no? Sí, fíjense que tenemos una amplia variedad de actores en la cadena de producción de alimentos, ¿no es cierto? Tenemos desde plantas muy elaboradas, que trabajan con muchas precauciones, muchos cuidados, que tienen certificaciones de calidad, de procedimientos, en fin, tienen proveedores evaluados, confiables. Y bueno, y ahora estamos incorporando la agricultura familiar, los pequeños productores. Bueno, toda esta gente puede hacerlo, ¿no es cierto? Pero necesita estar cumpliendo pautas. Ya lo habíamos dicho, ¿no? El tema de la inocuidad no es negociable, es decir, el alimento, salga de donde salga, tiene que ser inocuo, ¿no es cierto? No podemos hacerle un guiño que por su origen o por sus necesidades de producción o algún otro tipo de necesidad social, le permitimos. O sea, he tenido oportunidad de estar, creo que fue en el 2019, un taller que organizó la Red de Seguridad Alimentaria, donde se estuvieron haciendo controles, evaluando la producción de ciertos quesos artesanales. Y bueno, la verdad, un desastre, ¿no es cierto? Estoy hablando de quesos elaborados en condiciones extremadamente precarias. Digamos que si se observan ciertas normas y ciertos procedimientos, todo eso puede mejorar. Pero a la industria de alimentos también ha migrado una cantidad de gente que no está preparada adecuadamente para producir alimentos. Es decir,
el alimento es un elemento delicado, como decía Mariana, uno lo ingiere, ¿no es cierto? Lo pone en su organismo. Voy a cortarte, ahí, Jorge. Vos decime. Porque vamos a ir un corte y después vamos a hablar de esto porque me interesa el tema de, bueno, hay muchos emprendedores, hoy, bueno, con la pandemia más todavía, la situación económica, entonces mucha gente ha optado por emprender de varias maneras, pero bueno, los alimentos es... Sí, por suerte, vamos al corte, como bien decimos, pero por suerte mucha gente está haciendo productos que por ahí tienen una seguridad desde el punto de vista de ciertas características de cocción o de algo que, bueno, que llega más o menos bien. Pero hay otros alimentos que se elaboran, emprendedores que hacen cosas que dan miedo. Así que, bueno, lo dejamos para después de la pausa. Sí. Nuestros medios de comunicación: www.caminoalaexcelencia.com.ar. Contáctenos a través de nuestro mail info@caminoalaexcelencia.com.ar. Solamente cuando estás protegido, podés disfrutar realmente de los momentos importantes de tu vida. Por eso, Orígenes Seguros te ofrece una amplia variedad de seguros de vida, salud, retiro y generales, con beneficios impositivos. ¿Sabías que ahora, contratando tu seguro de vida o retiro, podés deducir hasta 12.000 pesos anuales de tu base imponible? Además, Orígenes Seguros te ofrece otros beneficios exclusivos, como asistencias médicas, en todo momento y lugar. Esto es muy útil en los viajes. Esta cobertura aplica solo a nivel nacional. Descuentos en farmacias y muchos beneficios más. Para acompañarte en cada etapa de tu vida, dándote la tranquilidad que vos y tus seres queridos necesitan. Seguilos en Facebook, Instagram o visita la web www.origeneseguros.com.ar. ¿Sabes lo que tenés que saber? ¿Popeye y Olivia fueron una pareja asesina? Se estima que 2.000 millones de personas en todo el mundo sufren deficiencia de micronutrientes, entre ellos el hierro, que son necesarios para la buena salud y el crecimiento. La anemia, una condición sintomática de falta de hierro, según las Naciones Unidas, provoca en el mundo la muerte al año de 3 millones de niños menores de 15. Por otra parte, según la OMS, el 20% de las muertes mundiales de las madres embarazadas también son por esta causa. En 1930, Estados Unidos sufrió una gran crisis social y económica. Una parte importante de su población pasó hambre y las anemias, fruto de la desnutrición, se convirtieron en cosa corriente. Una cadena de confusiones llevó a pensar que la espinaca era un alimento clave para recuperar la fuerza perdida por la anemia y que cuanto más hierro tuviera, más fuerza proporcionaría. Esta confusión partía del trabajo publicado en 1870 por el químico alemán Emil von Wolf, que anunció al mundo que la espinaca era la fuente vegetal extraordinaria de hierro, pero cometió un error en su informe de una coma. Transformó los 4 miligramos de hierro por cada 100 gramos en 40 miligramos por cada 100 gramos. La solución más barata que se les ocurrió a las autoridades de salud fue fomentar el consumo de la espinaca en los niños utilizando un cómics, pero lo barato salió muy caro. Un cómics americano del año 1919 crea a un personaje llamado Olivia, siendo su nombre en inglés Oliva Oil, aceite de oliva. Y esta sería la novia perfecta para el personaje Popeye, que surge en 1929 para que se incremente el consumo de la espinaca y fuera más digerible por los niños. Espinaca y aceite de oliva. Popeye el marino debe su nombre a su ojo saltón, en inglés Popeye, y fue la estrella de los dibujos animados donde siempre Brutus secuestraba a su novia Olivia y cuando el marino intentaba rescatarla recibía una golpiza. La historia siempre terminaba igual. Popeye comía espinaca que le proporcionaba superfuerza y derrotaba al villano. En 1937 se supo del error de von Wolf, pero el dibujo animado nunca lo modificaron. La idea ya había sido aceptada como válida y a pesar que en 1981 el British Medical Journal publicó un artículo donde desmintieron el mito de la espinaca, el alimento todavía es reconocido como uno de los vegetales con mayor contenido de hierro. Después de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades sanitarias estadounidenses empezaron a detectar un incremento de las anemias entre los niños. Cuanto más espinacas comían los jóvenes de la generación Popeye,
más déficit de hierro tenían en la sangre y en muchos casos los llevaba a la muerte. La causa es que la espinaca no solo no tiene tanto hierro, sino que además tiene inhibidores de la absorción del hierro por el sistema digestivo, que era su contenido de tartratos. Para tener una idea de la mentira que sostuvieron las autoridades sanitarias americanas de esa época, si solo comiéramos espinaca, un varón adulto necesitaría ingerir un mínimo de 14 kilos de espinaca al día y una mujer necesitaría 33 kilos para cubrir la ingesta diaria de hierro recomendada. Estas evidencias científicas nos llevan a concluir que se cometió un delito contra la salud pública y Popeye y Olivia serían responsables de homicidios culposos. Pero las autoridades sanitarias que mantuvieron la mentira, aún sabiendo que moría gente por esta situación, serían considerados responsables de homicidios dolosos. Auspician este programa Instituto Argentino para la Calidad, Escuela de Derecho Penal y Ciencias Forenses Aplicadas, Aldea Educativa, HLT Network, Ernst & Young, ILSI Argentina, Druida, Instituto Argentino del Envase, Coca-Cola Argentina, Cediat, Metrogas, Orígenes Seguros, Universidad y Salud, Universidad Siglo XXI. Bueno, estamos volviendo a un camino de excelencia. Esperemos que la pausa nos haya permitido tomar un cafecito mientras nosotros también lo hicimos. Así que aquí estamos nuevamente en el programa de hoy, atendiendo un tema que nos interesaba muchísimo escuchar de nuestro invitado Jorge Devane, este tema que es la inocuidad de los alimentos. Y bueno, estábamos charlando y había una pregunta que quedó flotando allí antes de la pausa, que Mariana, como siempre, Mariana siempre tira la pregunta y después va la pausa. Nos deja siempre con la intriga, nos deja con el suspenso. Así que repetila, Mariana, y vamos adelante con nuestro invitado que nos la responda a él, porque no sabemos quién nos va a responder eso. No, estamos, comentando de la importancia de todo el proceso del campo a la mesa, pero bueno, justamente en este contexto que estamos de pandemia, que seguimos todos encerrados y mucha gente, con la situación económica, mucha gente se lanzó con algunos emprendimientos, de todo un poco, pero muchos de ellos de comida, tortas, pastas, todo. Sí. Cosas dulces, cosas saladas, picadas. Lo importante que es que esa gente que por ahí cocina riquísimo, pero lo importante que es saber de manipulación de alimentos, de buenas prácticas de manipulación de alimentos. ¿Cómo se puede orientar a esa gente, digamos? ¿Cómo los podemos? Porque en realidad también es en beneficio, obviamente es en beneficio de ellos, porque si yo le compro a un emprendedor y después me cae mal la comida, no le compro más. Bueno, ha pasado, por ejemplo, en la parte de postres, tal vez una torta, un cheesecake o un lemon pie o algo así, por ahí los riesgos pueden ser mínimos, pero hay otras que tienen cremas o que tienen, por ejemplo, cremas pasteleras o algo así, que pueden tener inclusive salmonellosis. Ojo, o por ejemplo, porque un cheesecake cocido es mucho más seguro que un cheesecake que no se cocina. Por eso te digo, o sea, hay riesgos muy grandes en esas comidas caseras, por decir. Lo que más me preocupa es una picada, porque las picadas, ¿sí? Hay un montón de embutidos que depende de su origen, pueden tener inclusive hasta triquinosis, que eso yo no sé. O sea, podemos tener riesgos muy grandes, los embutidos caseros, por ejemplo. ¿Sí? Sí, es un tema relacionado con lo que decía Fernando, la matanza clandestina ha ido en aumento, es decir, no tenemos garantía de repente en cuanto sobre todo a carne de cerdo, lo que puede estar libre de triquinosis, ¿no es cierto? No hay, por eso es tan importante que, digamos, la carne haya pasado por un frigorífico donde tiene inspección de SENASA, ¿no? Porque si no,
no tenemos seguridad respecto de que esté libre de alguno de la temible triquina, ¿no? Que es. Y eso después circula en fiambres. No, justamente el 7 de junio hubo un seminario organizado por la ANMAT que estuvo dedicado en buena parte a lo que se está haciendo con la agricultura familiar y los pequeños productores, en el sentido de ir capacitándolos, de ir formándolos, ¿no es cierto?, para que puedan, digamos, hacer emprendimientos que pongan alimentos seguros en el mercado. Si no, como decía Mariana, las crisis económicas, los momentos que estamos atravesando, encuentran a mucha gente que necesita hacer algo, ¿no es cierto? Y entonces, una de las primeras opciones es hacer algo para comer. Y ahí es donde está el riesgo. Es decir, porque no hay idea, ¿no es cierto? No, y que no es mala intención, es falta de conocimiento en realidad. No es que decís, uy, no hay mala intención en esto. Lo que es rampante es la falta de conocimientos. Es decir, la gente no sabe, no tiene idea de lo que está manejando. Y entonces ahí es donde se complica. Igual siempre digo, uno aprende a cocinar por ahí de forma familiar, de madres a hijas o de padres a hijos, se van aprendiendo a hacer comida. Y algunos creen que porque aprendieron la receta de la abuela, pueden hacer un negocio de eso y pueden realmente venderlo y no se capacitan en lo que justamente tiene que ver con las regulaciones, con los temas que tienen que ver con la inocuidad alimentaria o la seguridad alimentaria. Por ejemplo, yo siempre digo, nuestras abuelas sabían muy bien hervir la leche, por ejemplo. La leche en aquella época no era pasteurizada, no tenía las características. Hoy tenemos leche que tiene hierro, sin grasa, con grasa. Esa sí que iba al rayo del sol. Multiprocesada, o sea, un montón de cosas que antes no existían. Pero antes la leche la traía el lechero, la entregaba en tu casa y las abuelas la hervían para matar los bichos que tuviese todo lo que venía de horas y horas dando al sol en el tarro del lechero. Pero, ¿qué pasaba? La abuela nos daba una leche inocua, sí, porque después de hervirla mataba a los microorganismos, pero no era segura, porque le sacaba todos los nutrientes, le eliminaba los principales, salvo el calcio y nada más. La leche no era la misma leche que hoy consumimos, que tiene una capacidad nutritiva muy alta respecto a la de la abuela. Ahora, ¿la abuela estaba haciendo algo mal? No, pero los tiempos cambian y como decías vos, Jorge, hoy hay cosas que se exigen para tener una seguridad y entonces hoy hablamos de alergénicos, hablamos del gluten, hablamos de los celíacos, hablamos de un montón de cosas que antes no se hablaban. Entonces, hoy aquel que comience una actividad de estas características no es lo mismo que la abuela que cocinaba en su casa. Hoy, y yo veo, por ejemplo, en las Islas del Tigre, en su momento los productores, pequeños productores de frutas que había en el Tigre, tenían una capacitación por parte del Estado, por ejemplo, para producir sus frutas, cómo venderlas, cómo ponerle pesticidas, por ejemplo, y que no llegaran a la mesa del consumidor los pesticidas, o le enseñaban a hacer, por ejemplo, mermeladas. O sea, la fruta por ahí la hacían una mermelada y había una producción local, muy artesanal, pero yo veo que eso se ha perdido. Hoy ya no están los mismos productores, esa gente ya no está más, por eso hablo de muchos años atrás, y veo que otra vez, como dice Mariana, vuelve la gente a tratar de hacer un negocio de lo que tiene, pero sin la capacitación o sin saber las normas actuales o saber cómo es hoy para llegar a la mesa del consumidor un producto que realmente no tenga riesgo de seguridad. Claro, a veces te salvás porque el producto está contaminado, pero va inmediatamente al fuego o va al horno, ¿no es cierto? Y entonces ahí se conjura el peligro. Pero si ese producto sigue circulando, para consumir, ahí ya estás, ¿viste? Pero creo, y más allá de, perdón que
interrumpa, me parece que más allá de, obviamente, estos riesgos y todo, hay mucho más conocimiento. Yo veo, por ejemplo, no sé, sigo algunos grupos en Facebook de gente que cocina o de emprendedores, hay algunos grupos también con recetas para celíacos, y hay mucha conciencia. Incluso muchos mismos emprendedores dicen, me pidieron que haga, no sé, una torta para una chica que es celíaca. Y yo les dije que no, porque no tengo los utensilios adecuados, o sea, todo está contaminado con gluten. Entonces preferí perder esa venta por ahí y no arriesgarme a intoxicar a alguien, porque entonces, yo creo que hay falta conocimiento por ahí, pero hay mucha más conciencia. ¿Sabes? Mucha bueno, más es importante lo que... Con la celiaquía hay mucha más conciencia. Que en un momento era como, bueno, sí, no pasa nada. Y sí pasa. Sí, digamos, la actitud tuya se engancha con esto que te decía, que es un tema, digamos, de todo el mundo y requiere mucha responsabilidad y no, digamos, en la partecita que a uno le toca ejercer su papel. Es decir, y vos allí estás diciendo, yo no estoy capacitado para hacer algo libre de gluten. Pero por ahí hay audaces que sí, te van a decir que... Mira, a ver, ¿no? ¿Qué onda? ¿Cuántos audaces hacen sushi o hacen otros alimentos que lo están entregando? O empanadas mismas, empanadas, el delivery de empanadas. ¿Cuánta gente que hace empanadas sabe realmente cómo manejar el tema de una producción de empanadas importante? No voy a hacer una docena de empanadas, que puedo hacer muy bien, y me las como todas rápido y listo. La cosa es hacer 20 docenas de empanadas en un delivery. ¿Dónde está la cadena de frío? La producción, después cómo se vuelve a recalentar el producto, se recalienta. Están en la lámpara. Están en la lámpara, abajo de la lámpara. Ah, en la lámpara, sí, la lámpara que viste como están esos restaurantes que tienen arriba la lamparita para mantener caliente la comida. Y caliente es 60 grados y la lámpara no te llega ni a 50. Entonces, a ver, no todo el mundo lo sabe. Yo me he encontrado muchas veces con restaurantes y con lugares en el cual no se cumplen las mínimas normas de seguridad. Tenemos mucha suerte, la verdad, que por suerte, somos resistentes. Somos resistentes, pero no todo el mundo es resistente y cada tanto está el disgusto de que alguien la pase mal. Y bueno, me parece que falta mucho más capacitación. Puede haber mayor conciencia, tal vez, pero no hay más capacitación. Entonces, si vos me decís que el señor de sushi sabe bien lo que es el anisakis, yo estoy feliz y contento. Si no tiene ni idea de que existe el anisakis, yo no sé si lo está eliminando o no cuando hace el sushi crudo, ¿sí? O lo mismo, entonces la gente se dice, no, vamos a comer comida orgánica, comida artesanal, y no siempre tengo la tranquilidad de que lo artesanal cumpla con las normas. Bueno, ¿sí? Sin ir más lejos, hace creo que 2 años fue ya, hubo un caso muy conocido de unas chicas con botulismo, porque habían comido un hummus orgánico. El hummus, sí. Hoy en día está... Y garbanzos en Córdoba, o sea, yo tengo la lista de casos que hubo en la Argentina en los últimos tiempos de accidentes de estas características, y ni hablemos de lo que la ANMAT a diario informa de los elementos que saca del mercado, los productos alimenticios por un motivo o por otro, va desde la etiqueta que está mal hasta el producto que tiene ciertos riesgos de producción. Entonces, me parece que estamos frente a un tema importante que mucha gente todavía ignora, y aquellos que se dediquen a esto deberían empezar por eso, empezar por capacitarse. A veces sí, está como decía Jorge, si estos emprendedores nuevos de granjas orgánicas o de granjas están siendo alertados al respecto, me parece muy bueno, pero el tema es, llegamos a todos, no sé. Hay que llegar a todos. Mira, yo leo casi todos los días las alertas que vienen de Estados Unidos, del Food Inspection Service,
todos los días. Y uno dice, bueno, en Estados Unidos se da distinta la cosa. Hay productos retiros del mercado, de productos porque contienen alergenos, porque contienen alergenos no declarados, porque contienen salmonela, por toda una serie de cosas que uno pensaría bueno, que ya es un tema superado, ¿no es cierto? Que vos no estarías retirando productos del mercado por un tema de salmonela, que lo tendrías controlado. Sin embargo, no. Porque también hemos avanzado, digamos, en los desafíos, es decir, comidas frescas, carnes poco cocidas, vegetales crudos, ¿no es cierto? Esto lo habíamos visto con Fernando, ¿no? Famosos casos de intoxicaciones. Ahora está llegando el Escherichia coli 0157, está llegando a los vegetales, que era algo, digamos, netamente de las carnes, está llegando por temas de contaminación, por arrastre de fluentes, están llegando a vegetales crudos. Entonces, esto a nivel doméstico, uno cuando maneja productos crudos, creo que debe como rutina, ¿no es cierto?, implementar un lavado, limpieza, lavado y después una desinfección, ¿no? Bueno, pero ¿cuánta gente, Jorge, en su casa, cuántas amas de casa, cuánta gente que está en su casa comiendo frutas y verduras, que es lo más sano, y todo el mundo se llena la boca de decir, hay que comer frutas y verduras? ¿Cuánta gente tiene una buena manipulación de la fruta y verdura y la lava adecuadamente con los tiempos adecuados de lavado, el manipuleo después posterior a la conservación en la cadena de frío? O sea, ¿cuánta gente hace eso? Muy poca gente. Yo sé que muy poca gente realmente cumple con la, digamos, con lo que siempre se ha recomendado del lavado de frutas y verduras. Por ejemplo, que sabemos que pueden llegar con grandes problemas a la mesa del consumidor. Entonces, desde la lechuguita, que no lavamos bien porque no sabemos hacerlo, o hacer una ensalada de fruta, con fruta que no está adecuadamente higienizada y que después no se conserva con las temperaturas adecuadas, y bueno, tenemos riesgos. ¿Y cuántos kioscos están haciendo para salir del paso ensalada de fruta u otros elementos que lo hacen en forma casera y lo ponen en frasquitos adentro de las góndolas o de las heladeras? Y tenemos un riesgo, porque yo estoy seguro que la gente, no todo el mundo cumple con esa norma del lavado de frutas y verduras. Y ni hablemos de la cocción de las carnes. Vos sabés que hay mucha gente que todavía la cocción de la carne, Estados Unidos es uno de ellos, ellos son maniáticos de comer la hamburguesa media cruda. Y bueno, ahí tienen las consecuencias, no llegan a la temperatura de cocción para matar la Escherichia coli. Y otros, digamos, virus y cosas que pueden estar en la carne, las listerias, ¿no es cierto? Todo. Con eso vos tenés que tener bien claro que lo comés a punto, sangrando, como lo quieran llamar, ¿no es cierto? Que apenas vuelta y vuelta. Bueno, perfecto, pero ¿esa carne está en condiciones para que vos le des ese tipo de cocción, o mejor asegurarse que lleve una temperatura interna que te asegure que ya lo que había, si había algo, ya no está activo? Exacto. O sea, el hábito alimentario tiene mucho que ver con todo esto, ¿no es cierto? Bueno, por eso decíamos que en las cadenas de producción y de distribución, en fin, hay múltiples oportunidades. Y también cuando uno llega a la distribución minorista y al uso en el hogar, también aparecen peligros ahí que se pueden introducir en algo que por ahí llegó bien, pero que ahí lo hiciste fallar. ¿Te acordás cuando se hablaba tanto del pollo, y no había que lavar el pollo? ¿Te acordás que decía, no lavemos el pollo porque el pollo entonces se contaminaba? El tema pasaba porque obviamente en la cocina la contaminación se puede dar cruzada entre el pollo y la lechuga y esto y lo otro. Entonces, bueno, si obviamente yo estoy lavando mal
y estoy contaminando otros alimentos, o utilizando, por ejemplo, cubiertos para lo crudo y lo cocido, y los mezclo, los platos. Sí, si saniticé lechuga y al lado estoy, que no se lava, las carnes no se lavan, vamos a decirlo, no se lavan. Saniticé lechuga en una bacha y en la bacha al lado estoy lavando el pollo, saltan las gotas, me cae gota de pollo crudo en la lechuga. ¿Qué te parece? Sí. Y como eso, o sea, los errores de manipulación en el hogar son muchos, son muchos. Lo mismo que tener las mascotas dentro del hogar, o sea, la mascota no tiene que estar dentro de la cocina polulando el gato arriba de la comida, porque obviamente tenemos riesgos, o sea, y hay restaurantes que tienen mascotas, o sea, dejar en tu casa que tengas tu mascotita, bueno, por ahí lo tenés limpito, el perrito, el gatito. Tienen el gato como control de plagas. Yo he visto restaurantes que tienen el perro dentro del restaurante, y sale de la cocina el perro a los comensales y vuelve a entrar. Lo he visto con mis propios ojos. Entonces decir, escúchame. Yo he visto el gato para controlar las ratas. Claro, sí, por ejemplo. Hay que tener pero fuera, no en la cocina. No, en la cocina. Gatos y hurones. En la cocina. En la cocina, sí. Bueno, si tenés las ratas en la cocina, está muy mal, ¿no? No, en realidad el gato es para controlar. El gato en la cocina es para controlar que no haya ratas. Que no van a tener ratas. Como si el gato sea estéril. Son gatos estériles, son esos, no tienen ninguna contaminación microbiana. Están libres de contaminación, o sea, hay muchos... ¿Qué es peor, el gato o la rata? Depende, si la ratita de laboratorio pues está limpita. Claro. Debemos evitar, ¿no es cierto?, hacer todo el esfuerzo para evitar contaminaciones, es decir, la cocción destruye mucho y muchas, como digo, muchas veces nos salvamos porque los alimentos no se almacenan, sino que se preparan y van al horno o a la sartén. Entonces, ahí quedan de alguna manera estériles. Pero el problema viene cuando esos alimentos se producen de la misma forma y van a una distribución. Ahí. Sí, uno como que pierde el control Exacto. Hay intoxicaciones célebres, ¿no? Yo recuerdo un caso en Rosario. Esta gente era un tipo de una fábrica de sándwiches. Entonces decidieron preparar la mayonesa muy fresca, es decir, en el momento. Entonces tenían el huevo separado. Entonces tenían los ingredientes, el huevo, el vinagre. Entonces lo hacían en el momento. Lo que pasa es que el huevo, durante el tiempo que estaba almacenado, estaba contaminado, entonces salía la mayonesa con la contaminación que tenía el huevo, es decir, un error de procedimiento. Y recuerdo que hubo 400 intoxicados con esto, ¿no? Una cosa impresionante, por un error de operación, es decir, lo más seguro es abrir el huevo y ponerlo en el medio ácido, ¿no es cierto?, para que lo que pueda haber de contaminación que aporte el huevo se destruya. Esta gente, al contrario, lo puso a desarrollar la contaminación que tenía. Para que sea bien rico, para que sea bien fresco. Yo lo mezclo en el momento y... de vuelta, no es el tendal, sino es la falta de conocimiento. Es la falta de conocimiento. Porque en realidad hacerlo más fresco es mejor. Digo, que no esté hecho hace un montón, que esté recién hecho. Bueno, acá yo me acuerdo de una casa que hacía panqueques, estaba ahí en la Avenida Libertador y tenía una sucursal en Villa Gesell. Tuvo denuncias de salmonelosis porque no entendían, estaban capacitados y entrenados, pero no entendían el tema de cambiar los utensilios. O sea, manejaban todo el día, tenían grandes cantidades de huevo, en vez de comprar huevos pasteurizados, compraban el huevo y lo rompían ellos, pero ¿qué pasaba? Las fuentes que utilizaban volvían a reusarlas. Entonces llegaba un momento que había una proliferación de los restos de huevos que habían en los recipientes y contaminaban a la próxima partida.
Entonces durante el día llegaba un momento que había una alta contaminación de salmonela. No vayas a última hora porque... Claro, que tocaba la tardecita, acababa de la mañana, dábamos a noviembre. La contaminación tuvo denuncias serias de estos panqueques. Entonces, y como eso, tenemos muchos casos que realmente, y todo pasa, como dice Jorge, pasa por la falta de conocimiento o de no seguir procedimientos que sabemos que funcionan, y hay otros que sabemos que no funcionan. Entonces, el lavado de utensilios, el lavado de los elementos de trabajo, tiene que tener una cierta periodicidad. Cada tantos minutos, cada tantas horas hay que volver a lavar, limpiar, higienizar, limpiar mesadas, y así. Y también hemos visto, por ejemplo, lugares, comedores escolares o comedores donde las mesadas no son mesadas adecuadas, porque son muy viejos los lugares, por ejemplo, en colegios, y tienen mesadas de madera, donde sabemos que nunca se pueden limpiar adecuadamente, ¿sí? Entonces, hay cosas que todavía no se respetan, y generalmente, le digo, por falta de conocimiento o por negligencia o inoperancia a veces también, ¿no? Suponete, yo te puedo contar, es decir, a veces la instalación no es adecuada, pero entonces lo menos que puede ocurrir es que vos te des cuenta de que no es adecuada y entonces que tomes las medidas como para que no introduzcas riesgo. Es decir, yo recuerdo una cocina donde, digamos, prohibimos que se hicieran simultáneamente procesamiento de carnes con preparación de postres y ensaladas, ¿no es cierto? Entonces, cuando la cocina, o sea, trabajaban grandes cantidades, no sé qué cantidad de raciones, pero suponete que preparaban 500 raciones por día, una cosa. Entonces, cuando había procesamiento de pollos o eso, el resto de la cocina estaba inactivo. Se terminaba con eso, se sanitizaba todo, y entonces después arrancaba la producción de ensaladas y de postres en un ambiente razonablemente adecuado, ¿cierto? Ahora, si vos hacés funcionar todo eso junto, entonces los aerosoles que generás en el procesamiento de carne se difunden por el resto de la cocina y empezás a contaminar todo. Y eso, las carnes se cocinan y se defienden, pero los otros que los comes crudos, sí, eso no tienen defensa. Sí. Yo creo que todavía, como decís vos, hay mucho trabajo por hacer. La gente se renueva, la gente que aprendió a hacerlo, claro, una empresa se jubila, y de los que vienen nuevos hay que volver a capacitarlos, y no siempre se sigue ese ritmo, no siempre está esa perseverancia en las empresas, en los comedores, en los restaurantes. Yo he visto restaurantes, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, inclusive, que han llegado a capacitar a toda su gente en el restaurante, porque se exigían los inspectores, o porque la gente de salud pública se lo pedía, reumatología, y si no tenían una multa o que cerraban el negocio, pero después eso se caía, porque al año siguiente la mitad del personal se había ido, tomaron gente nueva, y la mitad de la gente no sabía lo que tenía que hacer. Entonces, y ya tenían que haber vuelto a capacitar gente o a cumplir las normas nuevamente, pero la gente, esto es como juntar estampilla, como digo yo siempre, ¿no? Hay que estar permanentemente atrás, porque en algún momento aparece el error humano, en algún momento aparece justamente la situación de que si no mantenés todo bajo el control, y te va a pasar en el momento que menos lo esperás, con el disgusto que esto conlleva, ¿no? Lleva a veces a disgustos muy grandes, porque hay gente que puede denunciarte, que puede cerrar el negocio, el local. Lo mismo pasa con el tema de las plagas, ¿no? O sea, el tema de las cucarachas, las ratas o otras plagas. Hay gente que por ahí tiene un control permanente de plagas, y otros lo hace una vez cada tanto, se olvida, no lo vuelve a hacer, no hay mantenimiento, y bueno, y todo esto aparece cada tanto. El ser humano es como dicen, se dice bien, es capaz de tropezar con la misma piedra, ¿no? Y puede pasar, puede pasar. Puede pasar. Bueno, chicos, estamos como en hora. Yo no los quiero cortar, pero estoy mirando la hora. Bueno, siempre usted viene. Siempre cortamos.
Esto me cortamos de Mariana. Bueno, estábamos llegando al final. Yo, más que nada, quiero agradecerte, Jorge, esta charla. Siempre es un gusto charlar contigo y que nos cuentes tus anécdotas. La de Rosario no la conocía, no sabía la de Rosario. Pero bueno. No, esa fue fantástica. Esa no, 400 personas es como too much. Hubo en la Argentina unas cuantas de esas, a veces con pizza también, familias enteras con pizzas con morrones. Hemos tenido una vez, en Bahía Blanca, unos chiquitos también que tuvieron problemas con bromato, que en vez de ponerle sal al pan le pusieron bromato. O sea, hay muchos errores que se han cometido y se seguirán cometiendo. La idea es que la gente tome conciencia de esto y nuestros oyentes que nos han escuchado el día de hoy no se asusten, es una realidad, pero sí comiencen a tomar más conciencia en el hogar, básicamente en el tema de manipulación de los alimentos, en el lavado de verduras y frutas, en la cocción adecuada, en el correcto mantenimiento de las temperaturas de refrigeración, no abarrotar las heladeras, no llenar los freezer, que finalmente no se llega a manejar bien el tema del almacenamiento, pero también entender que hay que ir a lugares donde uno tenga la tranquilidad, si va a un restaurante o va a un lugar de comidas o compra un delivery, que tome conciencia de a quién le compra y qué tipo de productos compra, que no compre productos riesgosos. Si uno puede comprar un sushi, que lo compre una entidad que sabe que maneja bien el sushi. Y si no compre sushi, comprar otro producto, y si compras empanada, también volverás a recalentar a 70 grados para que no pase nada. Pero no hay que tener miedo, sino simplemente hay que tener cuidado y seguir un poquito los consejos de las entidades gubernamentales cuando hablan de manipular alimentos, de tener los registros, de tener los controles, especialmente aquellos que tengan restaurantes o lugares de comida. Así que bueno, gracias por tus comentarios, Jorge. Gracias, Mariana, por siempre tu compañía en el programa. Y nos estamos despidiendo. No sé si querés cerrar algo más, Jorge. Te damos un minutito para el cierre y lo mismo a Mariana. Simplemente tener los ojos abiertos, ver lo que se come, controlar fechas, controlar temperaturas, en fin, uno debe ir ejerciendo ese control y tratar en principio de comprar productos de los cuales uno puede tener una cierta garantía por su historia de la inocuidad, es decir, pueden ser marcas, pueden ser conocimientos que uno tenga, pero en fin, siempre orientarse más a lo conocido que a lo desconocido, ¿no es cierto? Es decir, y bueno, nada más, el tema de la inocuidad siempre presente, siempre tenemos algún incidente que lamentar. Yo le quiero agradecer tanto a Fernando y a Mariana la oportunidad de hacer estos comentarios, de llegar a la audiencia que tiene Camino a la Excelencia, programa de tantos años de trayectoria y bueno, nada, que estas cosas sirvan para alguna advertencia y que al momento de elegir algún alimento, por ahí tengamos en cuenta estas recomendaciones. Bueno, gracias Jorge. Gracias, Mariana. Nos estamos yendo, así que audiencia, bueno. Gracias también por estar allí. Un Camino a la Excelencia, programa de Todo para la Calidad, en sus 13 años. Mariana, ibas a confirmar si son 13 o 12. Ay, Mariana. Mirá, no digo nada. Nos vamos así y para la próxima sigue el suspenso si son 12 o 13 años de programación. Ya perdimos la cuenta, Jorge, son muchos años en serio. Bueno, son muchos años. 12 o 13, bueno. No sé, bueno, la cifra exacta no es importante porque son muchos. No es importante, lo importante es la permanencia. Lo importante es que... Bueno, gracias. Gracias a todos y nos estamos viendo. Hasta la próxima semana. Nos estamos viendo. Excelencia. Chao, gracias. Hasta luego. Chao. La calidad nunca es un accidente. Siempre es el resultado de un esfuerzo de la inteligencia. John Ruskin.
¿Sabías cómo surge el sistema Kaizen? El Kaizen surgió en el Japón como resultado de sus imperiosas necesidades de superarse a sí misma, de forma tal de poder alcanzar a las potencias industriales de Occidente y así ganar el sustento para una gran población que vive en un país de escaso tamaño y recursos.